Sí, bueno, recibí el archivo. Bueno, estamos empezando a grabar. Bienvenidos. Hoy es lunes 23 y estamos ya en semana 7. Bueno, ya como te iba diciendo, te iba comentando, lo que tenía era más que todo algunas preguntas, ¿no? Básicamente, eh, son dos edificios. ¿O el edificio que está hacia el lado derecho de la imagen se une con este o es una función distinta? No, no, ese otro edificio el que está al lado de la composición como tal, ese, o sea, solo Ajá. lo dibujé porque estaba ahí, pues no, como que es mío, no. Ah, ok, ok. Es el edificio que colinda, o sea, que se pega con este que tú estás proponiendo, ¿no? Sí, sí. Ok, Sí, perfecto. Bueno, a mí me parece interesante, eh, porque estás respetando, digamos que un poco el concepto original que me habías manifestado, pues, ¿no? Y el movimiento de la curva es interesante porque, o sea, te está invitando, si bien el basamento es bastante sólido, te está invitando de alguna manera a ingresar, pues, ¿no? Y esas dos columnas allí también, son interesantes porque estás definiendo que, bueno, evidentemente allí es el acceso, pues, ¿no? Lo único que quería que me comentaras sí. era si, cómo te imaginabas esa fachada, si es una fachada de vidrio, si es una fachada perforada, cómo imaginas tú la tectónica del elemento, o sea, la materialidad. O sea, hasta ahora de vidrio, Ajá. porque, o sea, estaba tratando de imaginarme otro material, pero no sé, siento que no me termina de, o sea, gustar así como la idea, Ujú. pero no sé si, o sea, lo voy a dejar completamente así de vidrio, Ujú. pero por el tema de la luz, creo que es bueno para que ingrese y tenga Ujú. la mejor distribución, pues. Ok, ok. Bueno, fíjate, yo no soy tan partidario de que lo dejemos en vidrio, ¿no? Este, déjame volver a compartirlo, que está ingresando. Vamos a volver a ir al sketch. Yo no soy tan partidario de mantenerlo en vidrio porque, justamente esa orientación. Buenas noches, Ana Gabriela. ¿Cómo estás? Justamente esa orientación es una de las más expuestas al sur, pues, ¿no? A la insolación que vas a recibir del sur, ¿no? Entonces, yo imaginaba que esto podía inclusive ser, ok, ser inclusive el gesto hasta poco más pronunciado, aunque así no lo veo mal. Y yo comenzaría a jugar con la fachada, pues, ¿no? Es decir, manejar la fachada como una piel, ¿ok? Ahorita revisamos algunos referentes para que más o menos comprendas, eh, de qué va, pues, ¿no? Porque esta fachada, como la tienes ubicada allí, esa fachada tiene la insolación más fuerte, pues, ¿no? Porque es básicamente la suroeste la que le está dando, ¿no? Pero si se despega un poco del edificio,
generando una cámara de aire, tú puedes manejarla como una piel, conservando esa misma geometría, pero no sé si has escuchado hablar de los brisolei, de los quiebrasoles, de los elementos de protección solar, ¿no? Entonces, tú puedes mantener la fachada vidriada, pero por delante podrías tener, ¿no? Podrías tener algo que tuviese Ah, ya, ya. un poco más de profundidad, ¿me explico? Sí, Ya lo vamos a ver, ¿ves? Ahí se está más o menos bien. Entonces, ¿eso qué te permite? Bueno, te permite tener algunas áreas con vidrio, porque lógicamente tendrás tus áreas administrativas que requieran aire acondicionado y todas estas cosas, pues, ¿no? Pero todo lo que es el área de los talleres, sí debería ventilarse de forma natural, ¿ves? Entonces, aquí tú te vas dando cuenta de que el edificio se va convirtiendo en una piel, ¿no? Si lo ves, si lo captas. sí. Y bueno, esto lo manejaría también con una, porque la fachada con ese movimiento es muy atractiva, muy rica, ¿no? Se podría trabajar con unas aberturas porque todo indica que ese espacio, por lo menos a mí cuando lo vi, todo lo que me indica que ese espacio eventualmente tendrá la circulación, ¿no? ¿Ok? Es lo que cuando yo lo visualizo, es lo que es más lógico, ¿no? Y entonces O puedes sea, crear, como, es como entrar al espacio y que llegues a ese espacio internamente, bueno, ya estamos hablando por dentro, ¿no? Aparte de esta piel que se constituye como en el elemento protagónico del edificio, pues, ¿no? Entonces, en ese espacio, tener también una doble, triple, cuádruple altura, no sé, y que allí esté ubicado el elemento de circulación, o sea, lo que son circulación y servicios y ese tipo de cosas, ¿no? Y esta división que hiciste aquí me sugiere a mí que el edificio pudiese inclusive también empezar a jugar con la volumetría. Es decir, si tengo el acceso por ahí, ¿por qué no puedo eventualmente allí este, tener un volumen con una terraza o con algún elemento, ¿verdad? Y aquí tener otro juego a nivel de fachada, ¿ok? Para que responda un poco a la idea de la plaza. Es decir, todo el diálogo de la única cara que tú tienes para trabajar está vinculado con el tema de la plaza. Entonces, si estamos sí, orientados hacia el sur oeste, tenemos el norte hacia acá, sur, norte, este y oeste. Entonces, esta es más o menos la cara, pues, ¿no? Toda esta cara suroeste, todo esto va a estar expuesto. Pero nos favorece también un poco en la ventilación. Es decir, podemos atrapar la ventilación a través de ese elemento central, pues, ¿no? Y entonces, este volumen que estoy haciendo aquí, o sea, esto es lo que yo me imagino, y siempre se los digo, pues, ¿no? Ya ustedes lo analizan y lo evalúan, pues, ¿no?
ese volumen inmediatamente también te indica a través de una marquesina o algún elemento, ya voy a cambiar de color para que podamos, correcto, indica de alguna forma que allí está sucediendo algo, pues, ¿no? Que está teniendo el acceso, pues, ¿no? Allí. Entonces, estás cumpliendo con la idea del basamento, ¿ok? La idea de un cuerpo y la idea de aprovechar, que para mí es importante y pienso que aunque todos los edificios que vas a tener al frente son mucho más, mucho más altos, pero pienso que esta parte de arriba, en lugar de ser un techo simple y llanamente, se convierta en lo que se llama la quinta fachada, pues es decir, una fachada trabajada. Le llaman la quinta fachada porque el edificio tiene cuatro fachadas, pero el techo también es como una fachada que se trabaja, pues, ¿no? Entonces tú allí puedes tener de alguna forma una terraza, porque digamos que dentro del espacio, aunque no conocemos la distribución todavía, dentro del espacio, creo que la mayor parte de los lugares van a estar destinados a aulas y a talleres, y entonces puede servir esa parte de arriba como terraza, pues, ¿no? Como espacio de reunión, de conversación, pues, ¿no? ¿Ves? Entonces, cuando vienes a ver, si te vas a la al esquema, volvemos al esquema de la curva, pero entonces tenemos el elemento que se perfora, ¿ok? Y aquí se convierte en otra cosa, acá se convierte otra vez en un elemento perforado, ¿sí? Es un rectángulo, y ese rectángulo entonces tiene un área aquí donde va a tener la circulación, pues, ¿no? ¿Ok? Ok, Circulación vertical que te va a unir pues bueno, ya en corte veremos cómo es ese espacio. Luego llegas a este espacio aquí donde pones las dos columnas, pero te queda como eso allí, pues, ¿no? Entonces ahí es por eso que te digo que podrías utilizarlo como también una terraza, aquí arriba también una terraza, un techo, es decir, empezar a jugar ya con esos elementos, ¿no? Ok, entonces cuando ya vamos a estos compromisos donde empiezas a establecer las columnas y todo esto, bueno, entonces ya nos vamos a la planta, pues, ¿no? La planta entonces tiene un gesto así, ¿verdad? Se viene para acá, aunque no es completamente simétrico, que eso es lo que me llama la atención, ¿no? Yo lo estoy haciendo simétrico, pero al menos en la visual se ve como que no lo es, pues, ¿no? No sé si es por efecto de la vista. Entonces, claro, tienes todos estos elementos, ¿ok? Que de alguna manera hacen que esa piel, estoy dibujando en planta, pues, ¿no? Hacen que esa piel sí, se disponga por el frente de estos espacios que se te van a generar aquí, ¿no? Estas dos bolsas aquí que son lugares. Y entonces aquí desarrollar lo que es el tema de escalera, servicio, sea baños, todo este tipo de cosas, pues no todo reunido allí en el centro. No necesariamente tiene que ser en el eje, ojo, ¿no? O sea, tú puedes, tú puedes hacerlo inclusive con la forma de la curva, ¿sabes? O sea, si yo tengo esa curva que hace así y yo estoy ingresando
a través de una marquesina a este espacio que de repente tiene 3, 4, 5 alturas y arriba está una escultura colgante o algo así. Yo, en lugar de utilizar una escalera convencional, yo trataría de adaptarme quizás a esa curva, ¿no? Y entonces subir de repente desde este nivel al otro nivel, pues, ¿no? Desde la entrada. Y aquí pues hay algo que te reciba. O sea, es como un híbrido entre un edificio de oficinas y, y una escuela de arte, pues, ¿no? Tenemos que hacerlo un poquito más. O sea, usted dice utilizar la curva como parte de la No, escalera. se me ocurre, porque es que la idea de la curva es la que predomina en el diseño y es la que debería estructurar ese espacio que está quedando allí y que va a ser de circulación, pues, ¿no? Entonces, no pensar el edificio como que si fueran, cuando tú haces un corte por aquí, digamos, ¿no? Por la mitad del edificio, no pensar que el edificio va a ser así todo, ¿no? Si tiene 5 pisos, no sé cuántos tendrá, no vamos a pensar que todo el edificio va a ser así, pues, ¿no? Una placa, otra placa y otra placa, ¿no? No, o sea, el edificio debería tener internamente un juego espacial, ya, buscar debería tener un juego espacial. Por ejemplo, el último piso llega hasta cierto punto, ¿no? Se trabaja la iluminación, ¿no? Y entonces eso ya te ayuda a definir la parte de arriba con estos elementos que te estoy mencionando que pueden tener otro carácter. Entonces tienes de cada una de estas losas, tienes entonces la piel que te estoy diciendo que debería generarse allí, ¿no? Entonces, entre esa piel y el espacio, bueno, ahorita dejo de presentar. Esperemos que vuelva la imagen. Me chequear aquí la opción. Que aparezca otra vez. Bueno, el asunto es que entre esa piel y las losas podría entonces existir parte de la circulación que te vaya uniendo un edificio con el otro. Déjame ver qué pasó aquí con la conexión que nos está presentando. Creo que se fue el internet. Sí. Ok, cuéntame, Romina. Lo interesante es que ya veo que has simplificado bastante el tema, ¿no? Sí, con dibujar, pues Ujú. eh, tomé lo que tenía desde un principio y le fui dando forma basándome en distintos tipos de arquitectura, como la vernacular contemporánea Ujú. y un poco de la islámica para hacer, porque quería que fuera así como colorida. Ok. Pero bueno, ahorita está porque es el boceto y no se le ven los colores, pues, No, no, pero no, ya sería para más adelante.
pero entiendo tu intención, o sea, tu intención es un poco como historicista, ¿no? Una aproximación como historicista al tema de la edificación y eso está bien, ¿no? Eh, Sí, y yo veo ahí que fíjate, y esto para todos, pues, ¿no? Para Jan también, es- fíjate cómo en la medida que uno va dibujando y uno va boceteando, vas dejando de lado los elementos que realmente no tienen tanta importancia, pues, ¿no? O sea, que son como superficiales. Entonces, de una cantidad de elementos que teníamos en la primera composición, que era muy buena también, ya nos vamos concentrando en uno, dos, como tres o cuatro elementos básicos, ¿no? Uno de los cuales evidentemente es ese semicírculo que en realidad es una rotonda, pues, ¿no? Independientemente sí. del estilo que le quieras dar o las características, pues, ¿no? Entonces, yo voy a aprovechar y voy a compartir un momentico. ¿Tienes otra imagen que mostrar? Bueno, sí, Ok, esta que vendrían a ser distintas perspectivas, ok, aunque la única que está terminada como tal vendría a ser la de aquí arriba, pero esto es cuando todavía estaba como en la fase claro. más conceptual. Sí, pero igual fíjate que ahí tienes el elemento semicircular con con la cúpula, el domo ese que tienes allí y todos estos elementos, Ujú. ¿no? No vayan, no boten estos esquemas ni los desechen porque con esto uno puede armar una lámina porque al final en la entrega serán una o dos láminas y esto es interesante para mostrar el proceso, pues, ¿no? Entonces, básicamente, lo que le estaba comentando a Jan era que, ahora voy a compartir yo, ¿ok? Le estaba comentando que básicamente había que entonces ya recurrir a la planta, ¿no? A establecer el edificio en planta, ¿no? Y lo que te decía Jan es que yo lo imaginaba, imaginaba ese elemento curvo, ¿ok? Como el elemento que pudiese organizar la circulación, ¿ok? Sin necesidad de que fuese una organización típica y rígida, porque no estamos hablando de un edificio de oficinas, estamos hablando de un edificio que está en un entorno o en un contexto que si bien está rodeado de edificios de vidrio y de características muy elementales, ¿no? El nuestro no debería ser así, ¿no? Y entonces cuando me iba al corte, yo comencé a borrar porque imaginaba que, como estoy haciendo ahorita allí en el corte, en la sección, imaginaba que podías tener eventualmente dobles alturas eh, intermedias, pues, ¿no? Es decir, que eventualmente tengas la piel, tengas la circulación que sube a través de toda esa piel y ella te va dejando en espacios que tengan diálogo entre uno y otro, pues, ¿no? Entre un nivel y otro nivel, ¿ok? Eso como para conformar el cuerpo espacial del edificio. ¿M? Y lógicamente, en el último piso, en este sector que está aquí, que venía y hacía estas edificaciones onduladas, ¿ok? Esos elementos ondulados, vamos a ver qué pasó ahora, no me digas que se fue otra vez.
el internet. No, estoy conectado, estoy presentando. Oh, God. Parece que se volvió a caer. Sí, se volvió a caer. Bueno, volvió la conectividad, porque básicamente yo veo que el elemento principal que tú estás trabajando dentro de la parcela, ¿ok? Que la parcela sabemos que tiene esta forma. Ya sabemos que tenemos ese elemento semicircular, ¿no? Entonces, es probable que dentro de toda la composición, porque tienes varios elementos, ¿no? En esa composición que muestras donde hay como varios elementos unidos, pues, ¿no? Y está este Sí, círculo y está todo, y está luego el edificio que tiene como esos otros elementos. Lo que hay es que como que darle importancia, pienso, de alguna manera, a cada uno de los elementos, pues, ¿no? Y escoger con cuáles, digamos, te vas a quedar, porque ya entonces lo que hay que hacer es desarrollar en planta esos elementos, pues, ¿no? ajá. Y cómo se van a disponer y qué características van a tener. Pero si quieres comparte otra vez la pantalla para ver la imagen. Voy. Si quiere, le puedo mostrar la imagen que es como la vista del Ajá, techo. O sea, de... ahí está. Ajá. Ok, ok. Acércala un poquito para ver. Ok, sí. Ahí se ve entonces que tienes ese elemento. Ok, vamos a tratar de hacerlo en la composición. Voy a compartir un momentico. Vamos a ver si se pueden mantener las dos en pantalla. Ajá, la tuya la tengo ahí. Mm, ok, aquí tengo aquí la tuya, aquí a un lado. Ajá, entonces tengo que voltear. Tengo que voltear un momentico para mirarlo un poco. Ok, entonces tú tienes como, no sé cómo es la forma del terreno que estás adoptando, pero entonces tienes ese semicírculo, ¿ok? Con Ujú, con el atrio, ese atrio que está allí, ¿ok? Y tienes otros elementos alrededor, pero esos elementos no tienen una forma definida, pero eso no importa, ¿no? Lo que yo siento es que en lugar de que estén unidos, debe existir de alguna forma, por ejemplo, este que tiene, que hace como así y después hace como así o algo así, ¿no? Yo siento que de alguna manera tenemos que comenzar a trabajarlos de forma un poco más independientes, ¿no? Sin perder el carácter de movimiento que tiene, pues, ¿no? Porque entonces el elemento central de tu composición, que viene siendo el acceso principal, ¿ok? Es el elemento que va a organizar toda la composición
restante, ¿ok? Es la que es de la cual como que todo va a partir, pues, ¿no? Y de alguna forma Bueno, regularizar eso, no sé, sin sí, perder. lo que pasa es que tengo un pequeño problema Ujú, porque el espacio, el espacio donde está la cúpula, yo había en primer lugar pensado que fuera como el acceso secundario, ujú, porque esa parte de la parcela da de cara al acceso como vehicular, mm. donde, a donde está la vía, Correcto, donde pues. están los buses, sí, sí, Ujú, es lo que veo, pero dentro de la composición es el elemento más importante. Entonces, sí, es el elemento que más llama la atención. sí, bueno, y es el elemento organizador, ¿no? Sabes que tienes el elemento que organiza y luego todos esos que se disponen. Entonces pienso que Ujú, en lugar de que ese elemento dé hacia la vía con los autobuses, ¿no? Yo ujú. pienso que ese elemento debe, si la parcela es así, pienso que ese elemento de alguna manera tiene que trabajarse hacia, hacia el bulevar, hacia la Plaza Brión, pues, ¿no? Ok. Siento que ese elemento debe trabajarse hacia ese sector y luego, entonces, los restantes, déjame tocar aquí para verlo un poco mejor. Los elementos restantes que son como conchas alrededor, se pueden ir Ajá, disponiendo, ¿no? De esta forma. sí. Y ese elemento que tienes a un lado que es como alargado, más bien pareciera que tuviese que pertenecer a este sector para de alguna manera darte como una protección, no solamente sónica, sino también a nivel de uso, donde tú puedas resumir allí todos los servicios, pues, ¿no? Todo lo que es administrativo, todo lo que tiene que ver con la parte funcional del edificio. Y este elemento, ¿ok? Que se conecta con Ujú. cada uno de ellos, ¿no? Es el elemento atrio, ¿no? Que puede tener dos, tres, cuatro, las alturas que tú dispongas. Y muy probablemente allí se resuelvan los talleres, pero de una forma fluida. No lo veo como le estaba comentando a Jan, que déjame ver si lo puedo, si lo puedo incluir otra vez para que, para que escuche la explicación. Em, ok, vamos a enviarlo para ver si llega. Ok. Entonces, bueno, básicamente de eso pienso que va el asunto, Romina. ¿Ok? Ujú. Ahí se está presentando. Entonces es como darle un giro para que ese acceso que tú llamas secundario se convierta en primario, porque es el que realmente está organizando toda la composición.
es el que está organizando todo, Claro. todo el resto de las cosas, pues, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto en el tuyo como en el caso de Jan, ya lo que hay que hacer es aterrizar esto y meterlo en escala, pues, ¿no? O sea, ya a nivel de planta. Eso quiere decir que eh, tienen que ubicar en el terreno ya los elementos y cómo estos se vayan a disponer, pues, ¿no? Entonces, si tenemos la parcela, ¿ok? Que la tuya tiene esta forma, aquí es donde van los autobuses, ya yo pienso que debes tener un elemento, que es ese elemento longitudinal que está como unido con otros, pienso que debe como purificarse y constituir, como te decía, una barrera, ahí resolver todos esos usos funcionales y este elemento, este gran elemento, que se convierta en el protagonista, ¿ok? Hacia la Plaza Brión y, bueno, el ingreso hacia Sabana Grande. Y luego esas aulas con esas formas pueden ir creciendo, ¿no? E ir interconectándose, que pueden ser los talleres, pues, ¿no? O las aulas. Entonces tenemos el ingreso principal, un atrio, tenemos una zona de aulas en este sector y una zona de talleres, por ejemplo, ¿ok? Y en estos espacios que quedan aquí, bueno, se pueden resolver temas que tengan más que ver con vegetación, con espacios verdes, de expansión de estos talleres, pues, ¿no? Áreas de reunión, donde se puedan pintar murales, se puedan hacer actividades al aire libre, pues, ¿no? Entonces, básicamente, el tema es eso, llevarlo a una composición un poco más simplificada y sin perder el movimiento, ¿ok? Sin que pierda ese movimiento que tiene, que es tan interesante. Pero ya tenemos que pasar a una etapa donde este, aterrizamos ese planteamiento en la realidad de la parcela. Es decir, ese dibujo que tienes allí, bueno, ponerlo en el terreno, en sus dimensiones reales y establecer las dimensiones de los talleres y de las aulas y de los usos que son como más relacionados con lo administrativo, ¿no? Y simplificarlo, simplificarlo sin que pierda esa esencia de movimiento que es bastante interesante, ¿ok? No sé qué piensas tú. Bueno, sí, yo creo que lo que puedo hacer ahora es dibujar para encontrarle una nueva forma que no se deshaga por completo de la anterior. Correcto. Pero creo que sí se puede y bueno, una vez que lo tenga ya aterrizarlo como dijo usted. Sí, llevarlo a planta porque entonces ahí ya tenemos que evaluar aspectos espaciales, aspectos estructurales, es decir, esta, esta, estas, esta edificación tendrá una estructura, pues, ¿no? Vamos a utilizar otra vez el rojo. Tendrá entonces una estructura, correcto, que son estas columnas, o sea, será un pórtico. Entonces ya empieza a aparecer el compromiso estructural. Este atrio que es libre, bueno, también tendrá unas características
estructurales, no sé si serán unas pantallas, ¿ok? Pero cada espacio además comienza a definirse por las características estructurales que está teniendo, pues, ¿ok? Y eso es bien, bien importante ya irlo planteando. Y asimismo, hacia la zona de las aulas, ¿no? Saber las dimensiones que vamos a tener para los talleres, las dimensiones que vamos a tener para las aulas, cuántas aulas vamos a tener, cuántos pisos va a tener en definitiva ese semicírculo, cómo va a ser la circulación, como le decía Jan, yo teniendo un espacio, un atrio circular, yo buscaría que las escaleras, por ejemplo, fuesen el elemento que ascendiera a través de ese cuerpo central, pues, ¿no? De alguna forma, porque la escalera se convierte también entonces en un elemento escultórico que te permite dentro de ese espacio, de alguna manera, organizar esa Algo circulación así vertical. algo así como más o menos funciona el recorrido en el museo este de Nueva York que construyó Frank Lloyd Wright. Sí, el Museo Guggenheim, exactamente. Ese era el referente que yo te iba a comentar que se podía utilizar, pues, ¿no? Pienso que puedes fijarte cómo se estructura, ¿ok? Quizás lo voy a buscar un momentico aquí en el buscador para ver si lo tomamos como lo analizamos un poquito como referencia. Bueno, fíjate, varios planos de plantas y casualmente tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Fíjate ahí, es un esquema muy parecido e inclusive tiene los elementos como esos paneles que van perpendicular a la curva y entonces todo el elemento se convierte en una espiral, ¿no? Pero ves como los elementos que están anexos tienen unas características mucho más ortogonales y racionales, mientras que lo que son circulaciones, fíjate aquí, acercándolo ahí, mira, fíjate las circulaciones adicionales a la rampa adquieren también un carácter formal distinto, ¿no? Entonces, un poco ese ejemplo nos sirve para validar la propuesta que tú estás haciendo, ¿no? Que es de ese elemento, ese atrio o espacio central, ¿okay? Que se ve aquí, que va subiendo en espiral y al cual todos los elementos de alguna manera se le van anexando para ir organizando todas las funciones pues, del edificio. Y entonces cuando entras allí, tienes todo ese espacio, ¿no? De quíntuple altura, ¿no? Con ese elemento acristalado
Y pues de allí también, como le comentaba a Jan, pueden colgar esculturas, trabajos de los propios estudiantes. Entonces, me parece que, Sí, ¿ves? Fíjate, aquí en esta imagen lo tenemos, ¿no? Entonces, ese es el elemento central que va a ocupar toda la jerarquía de la composición de los elementos que se van, en este caso tuyo, no a adosar, como en el caso de Wright, sino que van a estar, exactamente, van a estar como dispuestos de forma un poco más dispersa. Pero yo me iría quedando eh, con, con el elemento semicircular y disponiendo todas estas formas alrededor. Fíjate que la imagen que veíamos de la planta tenía esas pantallas también, ¿no? Acompañando sí, el recorrido ascendente, pues, ¿no? Y en cuanto al estilo, bueno, todavía yo no me metería tanto en esa parte, sino que buscaría más bien trabajarlo todavía como volumen y como fachadas muy puristas, ¿ok? Porque definitivamente toda la luz y todo, toda la naturaleza, todo lo que indica que te va a iluminar ese espacio, según tu planteamiento, es cenital, pues viene desde arriba. Y eso sí, lo considero clave también en el diseño. ¿Ok? sí. Entonces, bueno, Ujú. vamos a asumir esas correcciones. Espero que Jan haya podido captar algo dentro de todas estas interrupciones y bueno, eh, Disculpe, profe, ¿me podría poner de nuevo la página donde hizo más o menos el sketch para poder tomarle una foto? sí, Por favor. ya te la voy a poner, ya la voy a colocar. Ajá, déjame, déjame compartir. Gente, que me están esperando. Ahí creo que se va a colocar. Vamos a esperar un momentito.